Me llamo Jocelyn. Actualmente tengo 28 años y trabajo en una agencia de publicidad ubicada un poco lejos del ajetreo de la ciudad. Desde joven, siempre he sido una trabajadora incansable, forjando mi propio camino con mis propios esfuerzos. En contraste, mi hermana menor, Alexandra, era considerada la niña de oro por nuestra madre. Sin importar lo que Alexandra hiciera, nuestra madre la consentía y le perdonaba todo. A menudo me he sentido frustrada por la diferencia en cómo nos trataban. Cuando Alexandra actuaba egoístamente, se recibía con una risa y un despectivo, es solo una niña, mientras que a mí me regañaban, ten paciencia, eres la hermana mayor. Gradualmente, sentí que perdí mi lugar dentro de nuestra familia y aprendí a aguantar en silencio. Una brecha definitiva en nuestra relación ocurrió después de que nuestro padre falleciera. La adoración de nuestra madre por Alexandra solo se intensificó, alimentando su dependencia. Mientras tanto, abandoné la universidad para apoyar las finanzas de nuestra familia y gradualmente me aislé dentro de la familia. Mi madre y Alexandra reían juntas cuando yo no estaba, y me trataban como una extraña incluso cuando regresaba a casa. Finalmente decidí irme de casa cuando cumplí 25 años. Había anhelado escapar de la soledad y los conflictos que sentía dentro de la familia. Incapaz de encontrar mi lugar en casa, estaba decidida a establecerme en el mundo exterior. Ahorré dinero y finalmente comencé a vivir sola. Construí una nueva vida a poca distancia de la empresa. Desde que me fui de casa, naturalmente me distancié de mi madre y mi hermana. Inicialmente, fue para sanar la insatisfacción y la frustración que había albergado dentro. Gradualmente, mi relación con Alexandra comenzó a cambiar, y la atmósfera tensa pareció aliviarse ligeramente cuando visité mi casa. Sin embargo, restos de resentimiento aún permanecían en mi corazón. Luego, el pasado día de Acción de Gracias, me reuní con mi madre y Alexandra después de mucho tiempo. Mi madre nos sirvió platos calientes, y Alexandra, fiel a su naturaleza, estaba toda sonrisas. Sin embargo, lo que me sorprendió ese día fue escuchar de repente a Alexandra sobre su próximo matrimonio. En realidad, me caso la semana que viene, dijo Alexandra, con aspecto avergonzado. Mi madre simplemente sonrió sin decir una palabra. Una mezcla de emociones cruzó mi mente. La invitación, con solo una semana de anticipación, trajo sorpresa y desconcierto, pero al mismo tiempo, había una leve sensación de alivio en mi interior. Todavía sentía, en algún lugar, que el amor de mi madre era injusto. Al observar la alegre reacción de mi madre al matrimonio de Alexandra, me recordaron una vez más el peso inmutable de ese amor. Mi madre continuó siendo sobreprotectora con Alexandra, y me sentí algo a la deriva en medio de eso. Le pregunté a Alexandra, ¿por qué no me dijiste antes sobre el matrimonio? Somos familia. Mis palabras se desbordaron, e inadvertidamente alcé la voz. Alexandra se sorprendió, dudando un poco antes de responder, lo siento, Jocelyn, pero parecías ocupada desde que te mudaste, y era difícil decírtelo. No quería ser una carga para ti. Su excusa me hizo sentir una opresión en el pecho. ¿Entonces por qué no me dijiste antes? ¿Por qué de repente una boda la semana que viene? Continué, sintiendo enojo. Alexandra se quedó sin palabras y miró hacia abajo. Entonces, mi madre, mirando a Alexandra con ternura, sonrió y dijo, Jocelyn, trata de entender lo que Alexandra sentía. No has estado en casa ni en contacto, así que no había un buen momento para decírtelo. No se pudo evitar. Las palabras de mi madre sonaban como si estuvieran protegiendo a Alexandra. Me quedé sin habla en el acto, de pie entre mi madre y Alexandra. No podía sacudirme la sensación de estar excluida, sin importar cuánto lo intentara. ¿Siempre fui solo una extraña observando? Incapaz de aceptar eso, abandoné silenciosamente la escena. La noche que supe que la boda era la semana siguiente, la pasé con emociones complejas. Si bien tenía sentimientos de celebrar la felicidad de Alexandra, también había un torbellino de inquietud y conflicto dentro de mí. No salieron lágrimas, pero sentí algo que brotaba por dentro. Era el muro de emociones que había construido en el pasado, nunca realmente apreciada dentro de la familia. Me sentía triste, conmovedora e insoportablemente sola. A medida que se acercaba el día de la boda, sentí la necesidad de resolver mis sentimientos. Quería celebrar el matrimonio de Alexandra, pero al mismo tiempo, tenía que reevaluar mi lugar dentro de la familia.
¿Podría alguna vez sentir la felicidad que sienten mi madre y Alexandra, o estoy condenada a permanecer aislada dentro de la familia para siempre? Gradualmente, sentí un fuerte deseo de no asistir a la boda. El día de la boda, entré al lugar sintiéndome como si me hubieran dejado atrás en un pasado distante. El salón, adornado con elegancia, estaba envuelto en la suave luz de los candelabros, lleno de las caras sonrientes y las alegres voces de los invitados. Después de ajustar el dobladillo de mi vestido, respiré hondo y me acerqué a la recepción. Recibí la tarjeta de ubicación, pero mi nombre no estaba por ningún lado. Sintiendo que ni siquiera se permitía mi presencia, una sensación de inquietud se agitó dentro de mí. Confundida, sin querer le pregunté a un miembro del personal cercano, quien pareció un poco sorprendido y luego me guió, diciendo, «Su asiento está por aquí». Cuando tomé asiento en el extremo del lugar, en una esquina como si estuviera escondida de la vista de todos, me sorprendió la ubicación y me sentí abrumada por emociones indescriptibles. Además, el borde de la tarjeta del lugar estaba ligeramente doblado, claramente tratado sin cuidado. En el momento en que recogí la tarjeta con dedos temblorosos, mi corazón se congeló. Parpadeé varias veces, revisando las palabras, pero ahí estaba, inequívocamente escrito, camarera. Mis dedos temblaban, y mis rodillas sentían que podían ceder en cualquier momento. Una conmoción, como si mi propia existencia estuviera siendo negada, recorrió mi cuerpo. ¿Qué es esto? Mi voz murmurada estaba ronca, sin llegar a nadie. Sin embargo, en ese momento, escuché pasos acercándose por detrás. Cuando me di la vuelta, allí estaba Alexandra con su vestido de novia, pareciendo una escena de una película, hermosa, pero su sonrisa era fría como el hielo. ¿Te gusta? Su voz tenía un toque de malicia. Jadeé, agarrando la tarjeta mientras la miraba. ¿Qué significa esto? Alexandra resopló por la nariz. Significa exactamente lo que dice, no eres realmente parte de nuestra familia. Pensé que ser camarera te conviene. Mi mente quedó en blanco. Abrí la boca para replicar, pero no salió ningún sonido. Luego, sintiendo la mirada de alguien, miré hacia un lado y vi a mi madre parada allí. Ni siquiera me miró, sino que sonrió amablemente a Alexandra. Realmente te ves maravillosa, Alexandra. Tu madre está muy orgullosa de verte así. Actuó como si yo no existiera. En ese momento, todo encajó. Mi madre sabía de este insulto, incluso parecía disfrutarlo. La soledad y la alienación que había soportado durante años surgieron de las profundidades de mi corazón. ¿Qué quieres decir con que no soy familia? Finalmente logré pronunciar las palabras, pero mi madre solo me lanzó una mirada fría y no dijo nada. En cambio, Alexandra se encogió de hombros y respondió, «Bueno, siempre has sido diferente a nosotras, ¿no? Además, después de que papá murió, casi no estabas en casa y te mudaste después de un tiempo. Es problemático si ahora actúas como familia. Después de la muerte de mi padre, había trabajado incansablemente para mantener a la familia. Mi reducido tiempo en casa no se debía a un amor menguante, sino a protegerlos. Sin embargo, ¿por qué debo soportar tal trato? Me mordí el labio con frustración, pero no dejé que fluyeran las lágrimas. Mostrar lágrimas significaría que jugaba según sus reglas. Agarré la tarjeta, respirando tranquilamente. Una fría ira comenzó a surgir de las profundidades de mi corazón. Ya veo. Ahora entiendo. Dejando esas palabras atrás, me di la vuelta. Podía oír a Alexandra reírse detrás de mí, pero ya no importaba. No iba a dejar que me derrotaran. Ya no podía ser pisoteada. Me dirigí a un rincón del lugar y saqué mi teléfono inteligente. En él había un archivo que servía como prueba de mi venganza contra Alexandra. De hecho, Mandy, mi colega y amiga de Alexandra, me había informado hace 3 meses que Alexandra se casaba. Sin embargo, no recibí ninguna comunicación al respecto. Sintiendo indignación, había decidido vengarme de Alexandra. Comencé a sondear sutilmente en el círculo de Alexandra. Comenzó con simples chismes, pero gradualmente salió a la luz información más sorprendente. Hubo susurros entre amigos de que habían visto a Alexandra poniéndose cómoda con un hombre que no era su prometido. Al principio, fue difícil de creer, pero luego Mandy me informó directamente al respecto. En realidad, la historia que comenzó a contarme estaba más allá de mi imaginación.
A pesar de estar comprometida, Alexandra había estado teniendo encuentros secretos con otro hombre. Lo que fue aún más impactante fue saber por Mandy que Alexandra había estado robando dinero a nuestra madre. Mandy una vez escuchó a Alexandra decir, el dinero de mamá es como mi dinero, puedo usar lo que hay en su cuenta libremente. Cuando Mandy preguntó, ¿está bien eso?, Alexandra lo descartó con, está bien, somos familia. La evidencia que había reunido con la ayuda de Mandy estaba repleta en ese pequeño dispositivo. Cuando escuché sobre la boda hace una semana, actué como si fuera la primera vez que lo escuchaba y me fui silenciosamente de la casa, pero por dentro ya había decidido lo que tenía que hacer. Respiré hondo, calmando mi corazón. No podía dejarme llevar por las emociones aquí. Corregiría esta humillación con calma y seguridad. Cuando comenzó la recepción y los invitados charlaron alegremente, un peso pesado e indescriptible presionó mi pecho, la tarjeta de lugar, la fría sonrisa de mi madre, las palabras de Alexandra. Las emociones que había reprimido se estaban hinchando gradualmente por dentro. De repente, cuando el anfitrión preguntó, ¿alguien quiere decir unas palabras a los novios?, me puse de pie. No podía simplemente irme en silencio. No podía simplemente mirar su escenario perfectamente elaborado con una cara indiferente. Me acerqué silenciosamente al micrófono. La sala quedó en silencio, y todos los ojos estaban puestos en mí. Agarrando el micrófono con manos temblorosas, respiré hondo. Gracias a todos por reunirse aquí hoy. Soy Jocelyn, la hermana de Alexandra, comencé, hablando despacio. Es una boda maravillosa, sin embargo, hay algo que debo compartir con todos los que están aquí. Conecté mi teléfono inteligente a la pantalla y mostré fotos de Alexandra engañando. Una era una foto de Alexandra besando a otro hombre. Para obtener esta evidencia, había contratado a un detective. Luego reproduje una grabación de audio de una conversación donde Alexandra estaba hablando con Mandy sobre cómo usaba libremente el dinero de nuestra madre como propio. Las voces de asombro de los invitados resonaron en todo el lugar. ¿Qué es esto?, exclamó el novio, su rostro pálido. Mi madre se levantó, mirándome conmocionada mientras escuchaba el audio que llenaba la sala. Estaba viendo por primera vez que Alexandra le había estado robando dinero de su propia cuenta. Su expresión era una mezcla de sorpresa y confusión. Aún así, continué hablando con una actitud firme. Quería que todos celebraran sabiendo la verdad. El lugar estalló en caos, y Alexandra se derrumbó en lágrimas. En ese momento, el novio, temblando de ira, se levantó y le gritó a Alexandra, ¿qué significa esto? Alexandra, explícate. Dejé el micrófono silenciosamente. Esta fue mi venganza. Mientras la boda caía en desorden, dejé el lugar. El frío aire nocturno acarició mis mejillas mientras respiraba hondo. Una mezcla de ira y vacío se arremolinaba dentro de mí. Mi mente, todavía llena del reciente torbellino, los gritos de Alexandra, los gritos de ira del novio y el rostro conmocionado de mi madre, estaban grabados en mi memoria. Al día siguiente, Alexandra me llamó. Me criticó con vehemencia. ¿Por qué hiciste eso? La boda está arruinada por tu culpa. Pero respondí con frialdad, solo les dije la verdad. Fuiste tú quien la arruinó, ¿no? No me había dado cuenta de que mis palabras encenderían aún más su ira. Después, estuve fuera en un viaje de negocios durante unos días. Cuando regresé, la puerta principal estaba entreabierta. Sintiendo que mi corazón latía como un tambor, entré cautelosamente a la casa. La habitación estaba terriblemente destrozada. Los artículos de los estantes estaban esparcidos por el suelo, los marcos de fotos estaban rotos, y una pintura que apreciaba también estaba hecha añicos en el suelo. Inmediatamente llamé a la policía. Mientras esperaba que llegaran, evalué cuidadosamente la situación sin mover nada. Luego, entre los fragmentos de un jarrón roto esparcidos por el suelo de la sala de estar, noté un pequeño amuleto plateado que destacaba. Era parte de un brazalete que Alexandra siempre usaba. Y cuando recogí el amuleto, mi pecho palpitó de ansiedad. Me pregunté si esto podría indicar algo, pero todavía no tenía pruebas. Finalmente, llegó la policía, y expliqué la situación en la habitación. Después de una inspección exhaustiva, la policía comenzó a revisar las imágenes de la cámara de vigilancia. Al ver las imágenes con ellos, la figura de Alexandra fue claramente capturada entrando a mi casa a altas horas de la noche. Al ver esto,
Mi corazón se enfrió. Las imágenes sirvieron como evidencia, y la policía comenzó a actuar sobre la suposición de que Alexandra era la perpetradora. Mientras la policía procedía con sus formalidades, consulté con un abogado llamado George sobre los pasos legales a seguir. Después de revisar las imágenes de vigilancia, dijo en voz baja, este es un caso claro de entrada ilegal. Si encontramos evidencia de robo, se pueden tomar medidas legales. Estaba decidida, no perdonaría a Alexandra. No solo me había insultado, sino que también había cometido un delito. Días después, York y yo fuimos a la comisaría y presentamos formalmente una denuncia. Mi ira gradualmente se convirtió en una determinación tranquila, y esperé silenciosamente el día para hacer justicia a Alexandra. El día que llegó la citación, Alexandra irrumpió en mi lugar de trabajo. El sonido de sus tacones resonó en la oficina tranquila, y los ojos de todos se volvieron hacia nosotras. Con una expresión de enojo, Alexandra me miró y alzó la voz. Jocelyn, ¿qué has hecho? Su voz temblaba, pero estaba llena de ira definitiva. Me levanté de mi escritorio y respondí con calma, ¿qué he hecho? Simplemente busqué justicia. Alexandra hizo una pausa por un momento, luego sus emociones explotaron. ¿Justicia? Todo comenzó porque arruinaste mi boda. A eso, respondí con calma pero con convicción, ¿arruiné tu boda? Eso fue obra tuya. Alexandra pareció sorprendida por un momento, pero pronto su rostro se puso rojo mientras intentaba replicar. Pero la interrumpí y continué, lo que hiciste fue un delito. No solo robaste el dinero de nuestra madre, sino que también entraste en mi habitación y la destrozaste. La evidencia ya se ha presentado a la policía, ahora le corresponde al tribunal decidir. Ella se derrumbó sobre sus rodillas. Regresé silenciosamente a mi asiento y reanudé mi trabajo. Semanas después, llegó el día del juicio. Me paré en el estrado de los testigos y presenté las imágenes de vigilancia. Cuando la imagen de Alexandra irrumpiendo en mi habitación se mostró en la pantalla de la sala del tribunal, la galería murmuró. El veredicto fue culpable. Alexandra recibió una sentencia suspendida y se le ordenó pagar daños y perjuicios. Después del juicio, Alexandra se volvió hacia mí, su ira se filtraba a través de su condena. ¿Por qué hiciste esto? ¿Estás satisfecha después de demandar a tu familia de esta manera? Su actitud sugería que se veía a sí misma como la víctima, lo que me dejó sin habla. Alexandra nunca reconoció sus errores hasta el final y se fue con una mirada resentida. La vi irse y suspiré profundamente. Luego salí silenciosamente de la sala del tribunal. Después del juicio, sentí que la tensión que se había estirado dentro de mí finalmente comenzaba a relajarse. Se habían impuesto sanciones legales a Alexandra, se había hecho justicia, y estaba a punto de comenzar un nuevo capítulo en mi vida. Aproximadamente una semana después del juicio, recibí una llamada de mi madre. Jocelyn, he decidido demandar a Alexandra para recuperar el dinero que me robó. Ya no es mi hija, tú eres mi única hija. Me sorprendieron sus palabras. Era la primera vez que oía a mi madre hablar críticamente de Alexandra. Sin importar cuántos problemas causara Alexandra en el pasado, mi madre nunca la había culpado y siempre la había defendido. Haz lo que creas que es mejor, mamá, dije. Pude oírla respirar del otro lado del teléfono, pero rápidamente sugirió en un tono más ligero, una vez que recupere el dinero, hagamos un viaje juntas. Apreté el agarre del receptor. Mamá, eso no está bien, ¿verdad?, dije en voz baja. Hubo un largo silencio antes de que mi madre preguntara con voz desconcertada, ¿y qué pasa? Respiré hondo y elegí mis palabras con la mayor calma posible. El hecho de que Alexandra haya hecho lo que hizo es su propia responsabilidad, por supuesto, pero ¿no compartes también la culpa? Siempre la has consentido, dejándola creer que podía hacer cualquier cosa y aún así ser perdonada. Sentí que mi madre estaba a punto de decir algo, pero continué. Recuperar tu dinero puede ser importante, pero eso solo no cambiará nada. Pude oírla respirar por teléfono, probablemente entendió lo que intentaba decir. Sé que he sido demasiado indulgente con Alexandra. Me di cuenta de que también he sido terrible contigo. Permanecí en silencio, sin responder a sus palabras. Parecía que el impacto del papel de mi madre en la tensa relación entre Alexandra y yo solo ahora se había vuelto claro. Pero aunque había buscado justicia contra Alexandra,
todavía no había llegado a un acuerdo con mis sentimientos hacia mi madre. He corregido la justicia contra Alexandra, pero eso no significa que te haya perdonado. No soy lo suficientemente generosa como para perdonar cómo me has tratado tan rápidamente. Voy a vivir sola ahora, y tú también deberías hacerlo. Con esas últimas palabras, colgué el teléfono. Posteriormente, llegaron correos electrónicos de mi madre a diario, expresando pesar y el deseo de enmendar las cosas. Los correos electrónicos estaban llenos de palabras de remordimiento como, lo siento, por favor dame una oportunidad más, y lamento profundamente haberte herido. No podía decir si mi madre estaba genuinamente arrepentida o realmente me quería de vuelta. Sin embargo, los eventos pasados acumulados significaban que sus palabras no resonaban en mí. Nunca le respondí, simplemente continué ignorando sus comunicaciones en silencio. Finalmente, bloqueé su información de contacto. Parecía demasiado tarde para que ella entendiera el dolor que había sentido. Luego, una nueva vida me esperaba. Decidida a no estar atada por las relaciones pasadas, decidí seguir adelante. En el trabajo, mis colegas me apoyaron durante el almuerzo. Muchos comentaron, no hiciste nada malo, y es bueno que prevalezca la justicia. Su apoyo fue increíblemente alentador. Impulsada por su aliento, me dediqué a mi trabajo y gradualmente recuperé mi rutina. Un día, recibí una carta. El remitente era Alexandra. Para Jocelyn. Lo he perdido todo. Ahora me arrepiento de intentar vengarme de ti, pero ya es demasiado tarde, ¿no? Mamá también me ha abandonado. Estoy más allá del perdón. Espero que encuentres la felicidad. Eso es lo menos que puedo hacer para enmendar las cosas. Alexandra. Después de leer la carta, casi me sentí abrumada por emociones complejas. ¿Debería aceptar sus disculpas, o debería simplemente cortar el pasado y seguir adelante? La respuesta no fue fácil de encontrar. Meses después, estaba en una fiesta celebrando el éxito de un nuevo proyecto. Con una copa en la mano, observé el lugar y vi una espalda familiar acercarse. Me di cuenta de que era Alexandra, que trabajaba como camarera en el lugar de la fiesta. Parecía completamente agotada, muy lejos de su antiguo yo glamoroso. Su tez era mala, y la fatiga era evidente alrededor de sus ojos. Sonrió desesperadamente mientras servía bebidas a los invitados, pero su sonrisa tenía un toque de vacío. La observé por un rato, y nuestros ojos se encontraron varias veces mientras ella se movía ocupadamente. Alexandra se sorprendió por un momento, pero rápidamente desvió la mirada y continuó con su trabajo. Una extraña sensación surgió en mi pecho. Luego Mandy se acercó a mí. Parece que Alexandra rompió su compromiso con Kevin, me informó. Mandy comenzó a hablar en voz baja, con una mirada de preocupación en su rostro. No pude responderle inmediatamente. Luego continuó, desde el juicio, Alexandra parece haber estado luchando con deudas. Además, Kevin le ha exigido pensión alimenticia, y parece que está realmente acorralada. Incluso me pidió un préstamo. Parece que está haciendo malabares con varios trabajos además de este. Escuchar sobre Alexandra luchando para pagar deudas y trabajando desesperadamente provocó sentimientos complejos en mí. Sin embargo, esta fue toda la retribución que merecía. Lo que había hecho no debería ser perdonado. Miré a Alexandra por un momento. La ironía de que ahora trabajara como camarera, después de que ella se burlara de mí en la boda, no pasó desapercibida para mí. Debe quedar dolorosamente claro para ella ahora cuánto ha herido y traicionado a los demás. Mientras continuaba hablando con Mandy, esperaba que Alexandra reflexionara sobre sus acciones pasadas y viviera una vida más honorable en el futuro. También supe que mi madre estaba mentalmente acorralada. Un familiar mencionó que no había salido de la casa en absoluto y estaba encerrada. Escuchar que los familiares estaban preocupados por ella no provocó ninguna simpatía en mí. Tanto la traición de Alexandra como la situación de mi madre fueron consecuencias de sus propias acciones, y creo que mi madre debería aceptar eso. En cuanto a mí, creo que mi madre necesita superar sus desafíos por sí sola, y si no puede resolver su propio sufrimiento, ese también es su problema. La reconciliación con mi familia ahora parece demasiado difícil. El camino que debo seguir es uno libre de las sombras de la familia, donde pueda valorarme a mí misma. De ahora en adelante, no tengo la intención de estar atada a las expectativas de los demás o a un sentido de obligación,
sino de perseguir mi propia felicidad, independientemente de la situación de mi familia. Estoy decidida a hacer de mi vida una vida feliz sin detenerme en el pasado. Dar un nuevo paso adelante y vivir a mi propio ritmo se siente como el mejor camino para mí. Mi vida está en mis manos. Quiero aprovechar la felicidad con mis propios esfuerzos y crear días que realmente me satisfagan.